queremos recordar lo que fue y quién fue el fiscal Marcelo Pecci. Ayer estábamos diciendo que íbamos a tocar el tema el día de hoy. Hace 2 años conocíamos la fatídica noticia de que lo habían matado en un atentado, hecho ocurrido en la isla de Barú, Cartagena, Colombia, y hecho que tuvo ya explicación y tuvo ya una investigación que llegó a los autores materiales, pero se sigue aguardando a los autores morales. Hoy estuvieron hablando varios protagonistas en lo referente a la investigación, precisamente uno de ellos, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Vamos a estar recordando lo que él dijo y analizando también lo que él señaló. En minutos nada más también se va a realizar una misa en memoria de Marcelo Pecci y vamos a estar allí seguramente con el equipo de ABC TV acompañando todo esto que están viviendo a nivel familiar y la recordación de alguien que hizo mucho por nuestro país y que precisamente por ese mucho le costó la vida y se ve obligado, las instituciones, sobre todo la institución que él integraba, a aclarar este hecho plenamente. Iván, te tocó ir a Colombia en aquel momento, te tocó llegar horas después del magnicidio, una situación impensada. En ese momento tal vez nuestra reflexión iba a que esto probablemente iría a lo paraí como otros grandes casos. Sin embargo, en gran medida se avanzó, solo que se exige el pleno esclarecimiento de todo esto, y para llegar al pleno esclarecimiento de todo esto se debe saber quién o quiénes dieron la orden de matar a Marcelo Pecci y cuál fue la motivación. Hace exactamente 2 años, 10 de mayo del año 2022, Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años en ese momento, y su esposa, la periodista Claudia Andrea Aguilera Quintana, de 34 años en aquel momento, dieron a conocer a través de las redes sociales la noticia más esperada por su familia, que Claudia estaba embarazada y que estaba en camino Marcelito, el hijo de Pecci, que ahora ya también está por cumplir 2 años de edad. Eso fue aproximadamente a las 8:30 de la mañana. 1 hora después, 2 sicarios venezolanos llegaban a la playa privada del hotel de Cameron Barú, en Colombia, donde Marcelo y Claudia estaban disfrutando de la última hora en Colombia, porque 1 hora más iban a estar ahí en la playa, se iban a ir a bañar, iban a salir de Barú rumbo a Cartagena, y de Cartagena iban a tomar un vuelo que esa tarde los debía traer hasta Ciudad de Panamá y de ahí directo en un vuelo hasta Luque. Lamentablemente, Marcelo halló la muerte de la manera menos pensada, cuando se estacionó en el lugar una moto acuática que era manejada por Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, venezolano. Del jet ski bajo su compatriota, Wendre Steele Scott Carrillo. Este se acercó a Marcelo, quien estaba flanqueado por Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, quienes actuaron como marcadores. Los sicarios habían salido de otra playa, la playa pública de Barú, y se desplazaron 2.300 metros por el Mar Caribe en este circuito que estamos viendo ahora en el mapa satelital. Todo este circuito recorrieron los 2 sicarios en una moto acuática alquilada, hasta que llegaron al punto donde Marcelo y Claudia estaban tomando sol. Marcelo y Claudia fueron identificados por los sicarios, ya que Marisol y Cristian, los marcadores, se colocaron a la derecha y a la izquierda respectivamente. Era la manera en la que tenían que mostrar a los matones quién era el objetivo. El hotel de Cameron Barú es un resort muy exclusivo, muy conocido, muy visitado, es uno de los principales de esta zona paradisíaca de Colombia. El lugar del crimen, estamos viendo ahora mismo la imagen satelital de aquel magnicidio que consternó no solamente a Colombia y a Paraguay, sino a gran parte de la región. Un hecho que nadie nos imaginamos, hay que decir eso también. Y hasta te querría consultar lo siguiente: si a esta altura se puede decir que Marcelo Pecci se imaginaba que le podría ocurrir algo así. De ninguna manera, Osvaldo, de ninguna manera. Estas son las imágenes que habíamos grabado en la isla de Barú. Marcelo y Claudia viajaron
Ellos se casaron el 30 de abril de aquel año. ¿Vos estuviste en el casamiento, Osvaldo? Estuve. Como invitado. Estuve como invitado. Y esto para aclarar de vuelta a la gente, Marcelo era un amigo de la casa, estuvo varias veces con nosotros en este programa, coincidimos varias veces con él en numerosas coberturas. Era una persona increíblemente abierta, siempre predispuesta a colaborar con el trabajo de los demás. Era un hombre intachable. Yo creo que él respetaba mucho el trabajo de la prensa. Sí. Yo valoro mucho de Marcelo Pecci porque él no estaba de acuerdo con muchas cosas que nosotros decíamos o publicábamos, pero no por ese hecho él nos negaba información. Tenía su particular estilo de decir, yo no voy a hablar públicamente cuando le molestaba algo, pero igual te voy a contestar si me llamás y me preguntas, no hay ningún problema, pero era una forma de expresar su protesta hacia lo que podríamos decir a él y contra él y que no le gustaba. Y acá una infidencia incluso, Osvaldo, discúlpame que lo cuente al aire, pero Marcelo era así como dice Osvaldo, o sea, él tenía posturas determinadas sobre algunos medios y él decía, no, ustedes son mis amigos, nos decía, ¿te acuerdas? Yo no voy a hablarles públicamente, no voy a poder hacerlo, pero voy a contestar en privado todas las preguntas que ustedes me hagan y les voy a ayudar todo lo que yo pueda. Así de transparente y de frontal era Marcelo Pecci. Entra dentro de lo que era su estilo de vida, su forma de ser, sí. Porque tenía una forma de ser él. Era una persona que también hablábamos en otros ámbitos con él, porque hablábamos mucho de fútbol, por ejemplo. ¿Tu socio de fútbol era? Sí, discutíamos mucho de fútbol, era un momento de relax. Sí. No íbamos hacia otro extremo. Te cuento una vez, por ejemplo, él me invitó a ver Guaraní Libertad en época de pandemia. Y él tenía acceso, ¿vos te acordás? En la época de pandemia sí. no podíamos ingresar a la cancha. Él sí tenía acceso porque realmente la directiva de Guaraní le quería mucho. De hecho, el antecedente de su papá, Francisco Pecci Manzoni, fue alto directivo de Guaraní. Y a Marcelo también lo quería. Recuerdo que en aquella ocasión lo vi junto a Toti Acosta, era presidente de Estaba sentado ahí. Tete a tete ellos estaban. Y él tenía mucha fuerza. No era directivo, no podía ser directivo porque era fiscal, pero en Guaraní tenía mucha fuerza realmente. Y era una otra faceta distinta. Dice que jugaba muy bien en el básquetbol también, ahí en el San José, sí. Por ejemplo. Pero lo que... En fútbol lo que era un poco duro. Y a lo mejor no era su especialidad, pero si jugaba básquetbol es otra... Sí, llegamos a coincidir en el norte, por ejemplo, de alguna cobertura. Intentó jugar con nosotros algunas veces, pero... Y el que no juega básquetbol no es que le guste tanto el fútbol. Así mismo, pero un tipazo era Marcelo. Recién veíamos el lugar de donde los sicarios alquilaron la moto acuática y de donde salieron. Y este es el recorrido que hicimos nosotros, que también alquilamos una embarcación que nos llevó y nos hizo recorrer el mismo circuito. Los sicarios recorrieron este mismo circuito. Así era el agua, una playa hermosa, Osvaldo. Aguas tibias, una playa paradisiaca. Ese era el famoso color turquesa. ¿Se no entiende Guazú en el tema de colores allá? No soy especialista en eso. Y este es el recorrido que se hizo. Marcelo ni siquiera se imaginaba, Osvaldo, ¿por qué? Porque él estaba tan concentrado en disfrutar los últimos momentos, porque literalmente era la última hora de ellos en la playa. Ese es otro detalle. Los sicarios se atrasaban, ni una hora siquiera, media hora ponerle que se atrasaban, y ya no lo iban a ubicar a Marcelo en Colombia. Porque él ya iba a entrar al hotel, se iban a bañar, iban a almorzar, e iba a salir seguramente en un transporte que muy difícilmente podría haber sido interceptado. Aparte, el plan criminal estaba diseñado para atacar en este punto. Las coordinaciones previas que hicieron los implicados determinaron que se tenía que dar el ataque en este lugar. Y de hecho fue tal vez el único momento propicio que hallaron. Porque iba a ser muy riesgoso para los criminales disparar a Marcelo, por ejemplo, en pleno centro de Cartagena. Cartagena en esa época estaba repleta de turistas. Mayo, todavía temporada alta, porque nosotros llegamos horas después de este crimen y después hicimos el recorrido por Cartagena, hicimos todo el circuito que siguió Marcelo, que siguió Claudia, y la ciudad estaba repleta. Sí, conmocionada por lo que había pasado, pero los turistas extranjeros, por sobre todo, es como que ignoraban el hecho que sucedió, pero sí, la mayoría estaba enterada del magnicidio que se produjo. El caso de Pecci vino a abrir viejas heridas también en Paraguay, Osvaldo. Aquello de silenciar a los que molestan. El último gran magnicidio, el de Pablo Medina, periodista de ABC. Sí, 2014. Por decirlo así, ¿verdad? Porque el último gran crimen con estos ribetes, de silenciar a una persona, de eliminarla por quién era y por qué hacía y por qué decía.
Ahora, cuesta creer que se haya organizado semejante atentado en tierras extranjeras con la inversión financiera que esto requería sin un motivo sólido. Pero resulta ser que ese motivo sólido, y acá vamos a aclarar dos cosas. Una, acá se nota una desidia de la Fiscalía, se nota una dejadez del Ministerio Público, o al menos es la sensación que tengo yo y que tienen muchos paraguayos, por un lado. Pero por el otro también hay que ser justos mencionando esto. No hay una pista concreta, contundente de un posible hilo conductor. Y yo mismo como ciudadano común, y yo me consideraba un amigo también de Marcelo, claro que estoy en condiciones de exigir a las autoridades de nuestro país que esclarezcan el crimen y que pongan todo el esmero posible. Pero también yo como periodista, estaba o ese Ovaldo buscando quién o de dónde pudo haber provenido este ataque. Y hay tantas aristas sueltas y ningún elemento demasiado sólido para arriesgarse a decir pudo haber sido fulano o fue fulano o tuvo que haber sido mengano. Lamentablemente eso sí falta en esta investigación. Tal vez por decir, nosotros en calidad de ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestras autoridades, claro, por supuesto que sí, tiene que esclarecer, pero también desde el punto de vista periodístico, incluso hablando, nos damos cuenta de que a 2 años se avanzó poco, pero también se generó poco en cuanto a la autoría moral. Sí, en cuanto a la autoría moral, eso hay importante. que ser también sinceros. Que es lo más importante. Hay que ser francos, Osvaldo. 8 y 10 de la mañana, Marcelo y Claudia llegaban a la playa. Estas son las imágenes que después serían proveídas por la Policía Nacional de Colombia. Estas son imágenes que a mí me quedaron. Marcelo llega, se pone los anteojos, mira al suelo, hace un suspiro profundo y avanza. Era como una premonición. Digo nomás yo ahora, ¿verdad? Seguramente tal vez era una premonición, aunque él no sabía, pero hizo un suspiro. Y después te hizo suspiro pucú y avanzó. Fue la última caminata que hizo hacia su esposa, que estaba sentada. Y el ataque cobarde que perpetraron estos 2 venezolanos, hasta ahora nos sigue doliendo a todos los paraguayos. Un ataque que, bien lo estaba diciendo, puede haber muchas teorías acerca de la hipótesis, pero ninguna son sólidas hasta el momento, salvo que no conozcamos elementos que sí lo manejen los investigadores de Colombia, los de Estados Unidos, o no sabemos también si de acá. Pero lo que más cuesta resolver en estos casos es magnicidio, sobre todo en nuestro país, es la autoría moral. Obviamente no van a dejar rastros, nadie va a decir yo fui o va a admitir, pero tampoco es imposible llegar a eso. Y eso es lo que reclama la ciudadanía, de que se llegue a él o a los autores morales. ¿Por qué nosotros, de repente a lo mejor enfatizamos mucho de que era nuestro conocido, tratamos mucho con él, pero no pasa por ahí la cuestión? Pudo haber sido otro fiscal también, alguien que esté haciendo bien su trabajo y que lo maten por eso. Nosotros reclamamos gente como Marcelo Pecci, de hecho que hay gente como Marcelo Pecci también en la fiscalía, pero no son notorios en todo caso. Pero eso entre paréntesis nada más. Reclamamos gente como Marcelo Pecci que combata las estructuras mafiosas, que vaya adelante, que sea frontal. Él era una persona, Iván, que a la vez también un poco complica eso, la investigación muy reservada. Sí. Muy pocos sabían lo que él hacía. Estuve indagando un poco allí en la unidad de crimen organizado donde él estuvo últimamente. Y los funcionarios básicamente señalan de que solo él sabía lo que realizaba en casos importantes, de que guardaba en una parte de su oficina los documentos o los expedientes que él consideraba de extrema confidencialidad y que inclusive en muchos casos él diligenciaba oficios para conocer informaciones acerca de determinados casos. Pasa un poco también por allí la cuestión. Y su adicional siempre estuvo en el mundo de la droga y el crimen organizado. Entonces estamos hablando de situaciones que sabemos que en nuestro país son muy sensibles y por allí vienen también las teorías de por qué lo habrían matado. Pero por eso vuelvo a lo que te estaba preguntando hace un rato. Él por lo visto no llegó a dimensionar la importancia de lo que estaba realizando y por eso le sorprendió esta situación, porque termina siendo sorpresivo para él, porque fue en Colombia
Y en Colombia sabemos que su historial no ayuda mucho para una persona que esté en el ojo de la mafia, para una persona que esté combatiendo el tema de la droga. Y no va esto contra Colombia, sino simplemente estamos hablando de situaciones en donde uno tal vez tenga que tener la preocupación o la precaución necesaria, mejor dicho, para ir hasta ese lugar. Pero a Marcelo Pecci, por la fotografía que estábamos viendo en su viaje a Colombia, estaba muy distendido en ese lugar. ¿No hay? No. Vamos a repasar el organigrama criminal del caso Guaraní, porque así lo bautizaron en Colombia a esta investigación. Vamos a ver la placa que yo le he explicando quién es quién y qué hizo. Bueno, el asesinado, Marcelo Daniel Pecci Albertini, tenía 45 años en ese momento, nacido, repito, el 28 de septiembre de 1976. ¿Cómo se orquestó su crimen? Desde Paraguay, él o los autores morales llamaron directamente a Andrés Felipe Pérez Hoyos, un narcotraficante colombiano que enviaba habitualmente cocaína a Paraguay. Se entiende que uno o unos clientes de él en Paraguay son los que le llamaron y le pidieron el favor. Andrés Felipe Pérez Hoyos está actualmente condenado a 25 años, 6 meses y 27 días. Él reconoció su participación y pidió perdón. Por eso le dieron esa cantidad de años, porque él podría haber sido condenado a 50 años. Pero la ley de Colombia establece que si una persona reconoce el hecho y pide perdón, por más que no sea sincero el pedido de perdón, automáticamente es pasible de que le bajen hasta la mitad de su condena. Eso es algo así como obligatorio luego. Entonces, de ese modo, él ya no tiene la necesidad de contar quién le contrató. Andrés Felipe recibió el pedido y organizó el crimen con su esposa, Margaret Lisette Chacón Zúñiga, quien ahora está condenada ya a 39 años de cárcel. Ella se negó a colaborar, por eso acusó esa pena. Andrés Felipe y Margaret Lisette Chacón Zúñiga, ¿qué hicieron? Ellos eran narcotraficantes, ellos no tenían ese contacto con el submundo. Pero sí, el hermano de Andrés Felipe, Ramón Emilio Pérez Hoyos. Él es un veterano delincuente que estuvo preso varias veces en Colombia, es un guerrillero desmovilizado. Entonces, él sí tenía contactos con el submundo. Andrés Felipe y Margaret le piden a Ramón Emilio Pérez Hoyos que busque a alguien que pueda organizar el atentado. ¿En quién pensó Ramón Emilio Pérez Hoyos? En su antiguo compañero de celda. 2 veces fueron compañeros de celda en distintas cárceles. ¿A quién me refiero? Al considerado articulador del crimen. De hecho, es articulador confeso. En Colombia le dicen articulador, aquí en Paraguay le decimos organizador. Francisco Luis Correa Galeano. El pedido que Francisco Luis Correa Galeano recibió de parte de su ex compañero de celda, Ramón Emilio Pérez Hoyos, fue un regalo de cumpleaños. ¿Por qué? Porque Francisco Correa hoy está de cumpleaños. Él hoy está cumpliendo 45 años. Aquel día del crimen él cumplió 43. Luego del asesinato que hizo Francisco Luis Correa Galeano, con la plata que cobró, se fue a celebrar el éxito de la misión y a la vez se fue a festejar su cumpleaños número 43. Francisco Luis Correa Galeano era también un veterano delincuente de Medellín, de la región de Antioquia. ¿Qué hizo Francisco Luis Correa Galeano? Empezó a reclutar a las personas que se iban a encargar de la ejecución del crimen. Él lo primero que necesitaba era un vaqueano. Y para eso pensó en Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta. Eiberson está condenado actualmente a 23 años y 6 meses de prisión. Eiberson es un cartagenero, oriundo de Cartagena de Indias. Él aceptó el trabajo. Su trabajo consistió en transportar a los sicarios y a los marcadores, además de indicar los principales puntos por donde podrían escapar. Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta trabajó directamente con Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño, madre e hijo. Ellos también ya están condenados a 23 años y 6 meses. Simularon ser novios. Siguieron a Marcelo y a Claudia durante todo el recorrido que hicieron ellos por el centro de Cartagena de Indias. Luego, cuando Marcelo y Claudia se hospedaron en el hotel de Cameron Barú, madre e hijo también lo hicieron, siempre recibiendo la plata y pagando con el dinero que les daba Francisco Luis Correa Galeano, quien a su vez recibía el dinero de Ramón Emilio Pérez Hoyos y de su hermano Andrés y de Margaret. Marisol y Cristian fueron tan determinantes en el homicidio que los sicarios Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Wendre Steele Scott Carrillo, Wendre condenado en Colombia
a 23 años y 6 meses, y Gabriel Carlos, preso en su país, Venezuela, país que no entrega a sus connacionales, tiene que ser enjuiciado en Venezuela. Ellos fueron tan determinantes que, como ellos dos no le conocían a Marcelo, Marisol y Cristian Camilo sí. Entonces hicieron una triangulación. El santo y seña era que cuando localizaban a Marcelo en la playa, Marisol se iba a poner a la izquierda y su hijo Cristian a la derecha. Entonces, para cuando Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta dio el aviso de que se podía actuar, Gabriel Carlos tomó la conducción de la moto acuática, atrás iba Wendre Estilesco Carrillo, llegaron a la playa y encontraron a Cristian y a Marisol flanqueando a Marcelo Pecci. O sea, ellos no sabían a quién le tenían que matar. Lo único que sabían era que la persona que debía morir iba a estar en medio de Cristian y de Marisol. Efectivamente, ellos estaban a la izquierda y a la derecha respectivamente. Por descartes, asumieron que se trataba del hombre que estaba con su mujer. Sí, era Marcelo Pecci. Llegaron, se acercaron, Wendre bajó de la moto acuática, le disparó 3 veces a Marcelo frente a Claudia, luego salieron, subieron a la moto acuática y escaparon haciendo el mismo circuito hasta devolver la moto acuática en una tienda a 2.300 metros de distancia. De ese modo, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci fue ejecutado en Colombia. Colombia reaccionó muy bien. 22 días tardó Colombia en resolver la parte material del crimen. ¿Qué pasó? La Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI, este es un órgano dependiente de la Fiscalía General de Colombia, ellos utilizaron la tecnología principalmente. Utilizaron el CDR, que es un dispositivo mediante el cual se identifican los celulares o las líneas telefónicas que operaron en ese momento en esa zona. Identificaron unos 150 números que correspondían todos a los huéspedes y a los empleados del hotel de Cameron Barú. Y aunque la tecnología le ayudó con eso, sí ya fue fundamental el trabajo de los analistas, que fueron número por número, fueron estudiando de quién se trataba, a quién le correspondía, hasta que finalmente llegaron a la identificación de los números participantes y a partir de ahí todo el circuito investigativo que finalmente terminó con la identificación de los involucrados. Y con una eficaz proporción y proceso jurídico también, Iván, porque llevaron a la condena a los responsables. Correa Galeano, ¿cuál es su situación? Porque él siempre se lo dice como testigo clave, pero también se lo cita como involucrado en el hecho. Ya lleguen a la ley de placa, por favor, para repasar en limpio. Andrés Felipe Pérez Hoyos está condenado a 25 años, 6 meses, 27 días. Margaret Lisset Chacón Zúñiga, condenada a 39 años. Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenado a 25 años, 6 meses, 27 días. Francisco Luis Correa Galeano, preso y con inmunidad parcial de 1 año. Vamos a hacer un asterisco ahí. Vamos a aplicar enseguida. Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Marisol Londoño Bedoya y Wendre Steele Scott Carrillo también están condenados a 23 años y 6 meses. Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza tiene que ser enjuiciado ahora en Venezuela. La situación de Francisco Correa es la siguiente. Él fue capturado así como Eiberson, como Cristian, como Marisol y como Wendre. Francisco fue capturado el 3 de junio de ese año, 22 días después del crimen. Francisco Correa, ni bien fue capturado, él cantó. Evidentemente él hizo un acuerdo de entrada, por eso nomás no fue condenado todavía. Y él cantó que fue contratado por los hermanos Pérez Hoyos y por Margaret Chacón. ¿Cuál es el beneficio procesal que recibió él? Él estaba condenado por homicidio y por porte ilegal de arma. A él le excluyeron ahora momentáneamente la imputación por homicidio y está preso solamente por porte ilegal de armas. Es una especie de medida de gracia de 1 año que vence este diciembre. Francisco Correa está preso en el búnker de la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá. Él está preso. Solamente que durante 1 año él no va a ser juzgado por homicidio, no va a ser procesado todavía por el homicidio. Eso le puede repercutir a favor y en contra. ¿A favor cómo?
Para obtener ese beneficio de un año, él dijo: yo tengo un celular que ustedes no me incautaron. Si ustedes me dan un beneficio, yo voy a entregar mi teléfono y ahí hay varias cosas importantes, dijo él. Entonces, ¿qué le dice Colombia? Bueno, te vamos a dar un año de gracia. En ese año vos tenés que aportar datos que nos ayuden a resolver completamente este crimen. Y estamos en ese periodo de transición. Si al cabo de un año él no aporta más nada, su proceso va a continuar como si nada. Es como que le congelaron nomás un ratito el proceso. ¿Por qué le puede repercutir negativamente? Eventualmente le condenan después. No va a contar este año, o sea, su sentencia va a ser un año más después. Porque es como que se interrumpió nomás el plazo procesal para él ahora. Entonces ya eso es al final y para la diligencia. Reanudan el proceso por homicidio y de aquí a un año le condenan a él, vamos a suponer, a 30 años de cárcel. Él fue capturado en 2022. Si le condenaran a 30 años, tendría que salir libre en 32, 40, en 2052. Pero va a salir en 2053 recién. ¿Por qué? Porque ese periodo de un año que él goza de inmunidad parcial no corre, no se computa. Entonces, al final le puede salir el tiro por la culata, pero esa es la situación del testigo estrella de la Fiscalía. Este es un crimen que implica a 3 países. Colombia, estuvimos hablando ampliamente ya recién, aparece Estados Unidos de por medio, y desde un principio, porque cuando ocurrió lo de Marcelo Pecci, la Embajada de los Estados Unidos se pronunció de inmediato, el Departamento de Estado también. Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos se mostraban ya públicamente en esa situación. Se ofreció una recompensa de $5 millones y ahora aparecen otra vez en escena para ya en un circuito judicial. Sí, porque la presunción que tiene Estados Unidos supuestamente es la siguiente. Vamos a traer nuestra placa. Supuestamente la persona que envió dinero desde Paraguay, él o los autores morales, vamos a suponer que fue Osvaldo Cáceres, por poner nomás un nombre siempre. Osvaldo Cáceres le envió plata a Andrés Felipe Pérez Hoyos y a Margaret Licecha con Zúñiga. Según la sospecha del gobierno de Estados Unidos, esa plata desde Paraguay fue enviada a una entidad financiera de Miami, Estados Unidos. Y desde Miami, Estados Unidos, se reenvió ese dinero a Colombia, para Andrés Felipe y para Margaret. Porque ellos son los que tocaron la plata directamente. Ellos dos le dieron después la plata a él para que él le pague a él. Y él recibió todo el dinero que lo repartió entre ellos. Entonces, la justificación de Estados Unidos, porque la semana anterior se informó de la presencia en Colombia de una delegación norteamericana, conformada por una fiscala del estado de la Florida y por agentes de la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supuestamente se estaba investigando el uso del sistema financiero norteamericano para el financiamiento del crimen de Pecci. Entonces los norteamericanos pretenderían llevarse extraditados por lo menos a uno de estos 4, que son los que tocaron directamente la plata que supuestamente pasó por Estados Unidos. Y ahí va lo siguiente. Porque la ley colombiana establece que ellos ya no tienen la necesidad de confesar quién les contrató. Porque les decía, la ley colombiana dice: vos mataste. Si vos confesás y pedís perdón, te vamos a bajar la mitad de tu condena ya. Eso hicieron ellos, al menos la mujer. Entonces ellos ya no van a ser condenados a más tiempo de cárcel, porque ya hicieron lo que dice la ley. Colombia ya no le puede obligar a ellos a contar quién fue el que les contrató desde Paraguay. En Colombia ya no hay una herramienta jurídica legal para forzarlos a declarar. Pero ahora apareció Estados Unidos con la aparente intención de llevárselos extraditados. Suponiendo que sea real, verdadero, aquello de que la plata que salió de Paraguay pasó por Estados Unidos, en teoría, la condena que ellos soportan en Colombia es mucho más importante de la que eventualmente podrían recibir en Estados Unidos por el uso del sistema financiero. Pero, supuestamente, la presión contra ellos es que si ustedes no cuentan quién les contrató de Paraguay, nos vamos a llevar extraditados a nuestro país para que ustedes queden presos en una cárcel de Estados Unidos. ¿Cuánto se pagó por el sicariato? 500, el equivalente en ese momento a unos $530 mil. $2.000 millones de pesos es lo que había dicho Francisco Luis Correa Galeano que le ofrecieron a él. Que había 2.000 millones para la vuelta, dijo. Eso en aquella época eran unos $530 mil.
Me imagino que los Pérez Hoyos y Margaret también se habrán quedado con su parte. Entonces, si el organizador dijo que había 2.000 millones de pesos para él, para abajo, tuvo que haber habido otro monto importante también para los de la cima del organigrama. En Paraguay hay un grupo de investigadores. ¿Quiénes lo conforman ese grupo de investigadores? Y hay una coordinadora, es la fiscal adjunta Matilde Moreno. Ella es probablemente la persona de mayor confianza del actual fiscal general del Estado. Bajo su coordinación trabajan 2 fiscales de crimen organizado. Cristian Ortiz y a ver si me ayuda Alejandro Cardoso. El tercero es Francisco Cabrera, que es de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Hay un fiscal de enlace con los colombianos, y ese es el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer. Hoy me parece, Iván, que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, habló de la forma más franca posible acerca de lo que ellos están pensando de este caso y acusó recibo de la reunión que ayer sostuvieron los embajadores de Estados Unidos y Colombia junto a la viuda Claudia Aguilera y de una carta, una fuerte carta realmente del papá y de los hermanos de Marcelo Pecci, además del abogado Francisco Bernate, representante de víctimas en Colombia. Entonces, hoy habló con la prensa él al culminar un acto de homenaje a Marcelo Pecci. Te resumo en 5 puntos lo que dijo. Me pareció muy importante lo que él señaló. Enfatizó muchísimo en que el hecho ocurrió en Colombia. ¿Cuál fue la lectura que le puedo dar a esto? Obviamente ya es una cuestión subjetiva. De que estaba diciendo de que ellos debían resolverlo hasta el final. Y ahora nos pasan en el momento más quemante a nosotros, porque no pueden llegar hasta ese final. Primer punto. Segundo punto. Desde diciembre le estamos pidiendo informes que nosotros consideramos importantes, porque nosotros abrimos acá la investigación a partir de que ellos nos dijeron de que la autoridad moral nos tenemos que encargar nosotros. Desde diciembre le estamos pidiendo información, no nos responden. Son elementos que nosotros consideramos importantes también para analizar. Y citó 2 casos, 2 situaciones. Uno de ellos, el teléfono celular del fiscal Marcelo Pecci, que está en Colombia, que él tenía, por supuesto, cuando ocurrió el asesinato. Hasta ahora no accedimos a ese teléfono, dijo el fiscal general. El otro, recordó el teléfono celular Francisco Correa Galeano. Está encriptado, hasta ahora no se descifró. Tercer punto, y acá hubo una respuesta a la Embajada de Colombia y de Estados Unidos. Ayer hubo una reunión en la Embajada de Estados Unidos al respecto. No fuimos invitados, dijo, primeramente. Segundo, dijo, si ustedes analizan correctamente lo que pasó, fue un pedido de que se indague hasta fondo todo esto. Nada más. Cuarto punto, que yo creo que es un poco más esperanzador, bueno, si queremos creer en los hombres, en las instituciones, cosas muy difíciles en nuestro país, es que señaló que espera que el próximo año realmente se celebre el Día del Agente Fiscal. ¿Por qué? Porque el Día del Agente Fiscal fue creado en homenaje a Marcelo Pecci. Es hoy. Pero no se puede celebrar una situación como esta. A nosotros nos pasa lo mismo con el caso de Santiago Leguizamón. Día del Periodista. Día del Periodista nosotros no celebramos, recordamos en homenaje a la Fundación Paraguayo Independiente, pero no podemos celebrar porque ese día, un 26 de abril de 1991, mataron a un periodista y ese hecho quedó impune. Lo mismo está ocurriendo con Marcelo Pecci en estos momentos y los fiscales. Y el quinto punto, Emiliano Rolón Fernández nunca trabajó con Marcelo Pecci. ¿Por qué? Porque él proviene del Poder Judicial, toda su carrera lo hizo en el Poder Judicial, se jubiló como camarista. Pero dijo, si de algo puedo asegurar de todo esto, es que Marcelo Pecci era una persona muy querida y muy íntegra. Y le citó al fiscal general de Italia de toda la estima que le tenía a Marcelo Pecci, no solo a partir de su apellido, de origen italiano, sino a partir del trabajo que estaba realizando. Sus 2 apellidos, Pecci y Albertini. Albertini. Exactamente. Entonces, eso es lo que pudimos concluir acerca de lo que habló el fiscal general del Estado, que quiso responder a todas las críticas que viene recibiendo el Ministerio Público, al tiempo de confirmar algo que ya señalamos hace 2 días acá, de que va a viajar el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer a tramitar todos esos pedidos que están requiriendo acá en Paraguay. Y decía sobre todo Manuel Doldán Breuer es amigo de infancia de Marcelo Pecci, para darle más énfasis
al trabajo que está realizando. Y por último, reconoció y admitió, por eso es que empezó a hacer de alguna forma una suerte de respuesta a todas las críticas, de que toda la responsabilidad está sobre él, porque es él la cabeza de un ministerio público cuyo agente fue asesinado y requiere cuanto antes llegar al autor moral. Ojalá que se dé esta situación, Iván, ojalá que más allá de quién sea el que resuelve, conozcamos quién fue el responsable y el responsable pague también con la justicia acerca de lo que hizo. De lo contrario, va a quedar ese mensaje de impunidad que realmente vamos a lamentar muchísimo. La foto anterior, por ahí si nos ayudan, simplemente ya para ir cerrando. Una de las veces que Marcelo estuvo presente acá, estuvo nosotros en este mismo lugar, y él sentado ahí en ese punto, el fiscal que después sería asesinado en Colombia.